Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El ser humano en su paso por la vida se ve enfrentado sin poder esquivarlos a diferentes situaciones, diferentes problemas, endeudamiento, decepciones, angustias, de las cuales de alguna u otra forma trata de librarse, trata de salvarse. Pero hay otro problema que es poco considerado, que es el problema que trasciende a esta vida, que es a lo que el ser humano tiene que enfrentarse una vez que muera, una vez que deje de existir. Se olvida constantemente el ser humano en su quehacer diario, en su ajetreo diario, olvida la eternidad, olvida que tiene que llegar el momento en que tiene que morir y tiene que enfrentarse a la eternidad. Este mundo está tan lleno de cosas, de situaciones innumerables que constantemente tienen la mente del ser humano ocupada y ligada a esta tierra, a lo material, solucionando problemas, tratando de sobrevivir, comprando, viajando. Y por esta razón el ser humano se olvida que hay algo que es más importante, que hay algo trascendental, hay algo fundamental, hay algo vital y que tendrá que enfrentarse a la eternidad. Empiezan a pasar los años y llega una edad en que el ser humano ya está próximo a dejar de existir. Si nosotros pudiéramos detenernos y considerar que nuestra vida, nuestro paso aquí en la tierra es menos que la nada en consideración a la eternidad, nos preocuparíamos por la eternidad. ¿Cuántos han pasado a lo largo de la historia, de nuestra historia como raza humana? ¿Cuántos? Y la memoria de aquellos ha sido olvidada. Ya no es importante la existencia de aquel o de aquella. Tenemos que enfrentarnos a la eternidad. Ya no es cosa de ser salvo de una deuda aquí en la tierra. Ya no es ser salvo de algún problema menor aquí en la tierra, de ser salvo de alguna angustia, de alguna decepción amorosa. Ya es cosa de ser salvo de la ira de Dios. Eso es lo vital, eso es lo fundamental, porque el ser humano tendrá que enfrentarse un día a la eternidad. Y el hombre, la mujer, por nacimiento, nace en pecado. Nace con un corazón inclinado al mal y nace expuesto a la condenación. Y esa es la salvación que importa. Y la única manera, la única forma de ser salvado de la ira de Dios
que merecemos a causa de nuestros pecados, es Dios mismo a través de el Salvador que Él envió a la tierra. El mismo Dios en el versículo mencionado anteriormente dice: mírenme a mí, mírenme a mí. Esta expresión, mírenme a mí, en el español no dice mucho. Es más que un leve mirar. Quiere decir voltear, girar. Porque este mundo tiene tantas cosas que mantienen nuestra mirada interna, nuestra mente, nuestro pensamiento, constantemente está aquí en la tierra, en solucionar problemas de aquí, de la tierra, del escaso periodo de tiempo en que vivimos. Pero no mira más allá. Esa es una de las astucias de nuestro enemigo, del enemigo de Dios, de constantemente mantener nuestra mente ocupada aquí en la tierra. Pero para ser salvos de la eternidad en el lugar que Dios ha designado para castigar a los culpables, la única opción, el único medio para ser salvo de eso que merecemos a causa de nuestros pecados es voltearnos a Dios. Estamos afanados en este mundo, estamos afanados en las cosas de aquí, de la tierra. Nuestra mente y nuestros ojos están aquí. Dormimos ¿cuánto? 8 horas. Y las horas restantes del día, ¿dónde está nuestra vista, nuestro pensamiento, nuestro afán? Para ser salvo, Dios nos manda a sacar nuestros ojos, nuestra consideración, nuestra mente, nuestro afán de aquí y girarnos a Él. Eso significa la palabra mirad, girarnos a Dios, voltearnos a Dios y considerarlo a Él. Y la única manera de poder llevar a efecto esto es entender, comprender de que el fin sin Dios es un lugar de tormento y de angustia sin fin. Es un lugar donde no hay descanso, así lo mencionó Jesús, que es un lugar de tormento sin descanso. Es un lugar donde no hay reposo para la mente, no hay reposo para el alma. Es la única manera que se puede comprender la importancia de la salvación, es entender lo que nos espera si no miramos a Dios. Mirando un poco hacia Israel, en el capítulo 21 de Números, en los versículos 5 en adelante, ocurre una escena. Israel se cansa de la situación que está viviendo, de la escasez, de la falta de agua, de la falta de alimento, y vuelve sus ojos, su consideración, su mente hacia Egipto y empieza a codiciar Egipto. La carne, el pan, el agua de Egipto. Saca sus ojos de la fe de Dios y los vuelve a Egipto. Y Dios envía serpientes venenosas que los mataban, los atormentaban constantemente, e Israel empieza a sufrir.
ya no tiene descanso. Y en esa situación es cuando Dios le dice a Moisés que haga una serpiente de bronce y la levante. Y le dice Dios a Moisés, el que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Para ser salvos, no hay que ser una buena persona. Para ser salvos, no hay que hacer buenas obras. Para ser salvos hay que volverse a Dios y mirar a Dios, mirarlo. El problema es que las cosas, como mencionaba anteriormente, las cosas de este siglo han hecho que nuestra mirada esté aquí en la tierra y no en Dios. Con esa angustia mirar a Dios para salvación, y todo aquel que mira a Dios en esa angustia, todo aquel que se detiene en su camino, se detiene y mira a Dios, se vuelve a Dios, gira, voltea hacia Dios y considera a Dios, será salvo. Porque Dios lo dijo, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dios es espíritu. No se puede mirar con estos ojos físicos, pero Dios se reveló, se mostró a sí mismo en la persona de su Hijo, llamado Jesús. Jesús nació aquí en la tierra y vino con un propósito: Él ser el centro. Él ser el centro, no solo de nuestro mundo, sino de todo lo que existe, ya sea visible o invisible. Él ser el centro como el Señor de todo lo que existe y el Salvador de los perdidos. Él es la persona más importante de todo lo que nos pudiéramos imaginar. El problema es que existen otros dioses que sacan nuestra vista de Él. Otros dioses. Dioses que no son necesariamente una imagen de hombre o de mujer, sino son elementos que consumen nuestro tiempo o nuestras prioridades. Y nuestra vida se va en pos de aquello o aquella, con aquello que pasamos más tiempo, mirando más, considerando más. Ese es nuestro Dios. Y si eso hacemos, entonces no habrá salvación. Porque la salvación viene por medio de mirar a Dios. Y Dios se ha manifestado, se ha hecho visible en la persona de su Hijo, llamado Jesús. Dios se manifestó a nuestro mundo en forma visible, en carne y huesos, en su Hijo, que se hizo hombre por amor a nosotros. Y si lo miramos a Él, si pasamos tiempo mirándolo, entonces seremos salvos. Lo contrario a lo que quiere Satanás, el diablo, que pasemos
tiempo mirando otras cosas, otros dioses, que nuestra mente, nuestro corazón pase tiempo en otras cosas, porque sabe así Satanás que no seremos salvos. Hay un versículo en la palabra de Dios, en Josué capítulo 23, versículo 11. Guarden pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Guarden pues con diligencia vuestras almas para que amen a Jehová vuestro Dios. Cuando el alma no es guardada, entonces el amor hacia Dios, el amor por Dios se desvanece, y el amor a Dios es el primero y más grande mandamiento según nos enseñó Jesús, el Hijo de Dios. Jesús vino a mostrarnos el camino para llegar a la salvación. Jesús nos vino a enseñar el camino para llegar a Dios. Y Él nos dijo que el más grande mandamiento, el más importante y en el que están incluidos todos los demás mandamientos, la ley y los profetas, era amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma, con toda la mente. Ese es el más grande mandamiento. Y la forma que nos lleva, el camino que nos lleva a amar a Dios, según Josué 23:11, es guardando con diligencia nuestras almas. El alma es un mundo. El alma es donde están nuestros sentimientos, donde está nuestra vista. El alma es la que ve, el alma es la que siente. El alma es un aspecto muy sensible de nuestro ser. El alma es muy conquistable, fácilmente conquistable, como aquella dama o señorita es conquistable ante unas buenas palabras de algún varón. Nuestra alma es fácilmente conquistable, y hoy hay muchas cosas que están tratando de conquistar nuestra alma. Por eso que el mensaje de Dios es guarden. Guarden. La palabra guardar, lo que nuestro Dios quiso decirnos al hablarnos de guardar, es cercar, poner un cerco al alma, cuidarla del exterior e incluso de nosotros mismos, de nuestros pensamientos. Porque cuando ese cerco que protege el alma es aportillado, entonces nuestra alma fácilmente es conquistable, y cuando eso sucede, el amor hacia Dios mengua y comienza el amor hacia aquello que está conquistando nuestra alma. Por eso que es importante, según el consejo de Dios, guardar el alma, cercar el alma para amar a Dios. Si nosotros hoy en día no guardamos el alma, no la cercamos y permitimos que nuestra alma, como lo dicen los versículos anteriores de Josué 23, versículo 7 de 23 de Josué, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros. Si nosotros nos mezclamos, lo que quiere decir que no cercamos el alma, no guardamos el alma y abrimos una puerta para que el alma se mezcle con este mundo,
entonces el amor a Dios va a menguar. Guardar el alma significa, como lo dice el versículo 8, seguir a Jehová. Seguir a Jehová. Entre más tiempo pasamos con Dios, de las horas que tenemos en nuestro día despiertos, entre más tiempo tenemos nuestra alma meditando en Dios, más amaremos a Dios. Pero si mantenemos nuestra alma la mayor cantidad del día en las cosas seculares, escuchando cosas de este mundo, entonces amaremos más a este mundo. Por eso que el consejo es: miradme a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Por eso que el consejo es: guarden con diligencia vuestras almas para que amen a Dios. Nuestro Señor Jesús profetizó: y sea usted librado de esto, que por haberse multiplicado la maldad, eso es lo que pasa cuando la maldad se multiplica en nuestro medio y abrimos portillos en ese cerco de protección del alma. Entonces sucede lo que dijo Jesús: el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Cuando se abren portillos en el cerco de protección del alma, entonces ya Jesús no es precioso. Jesús deja de ser atractivo, Dios deja de ser atractivo, sus promesas dejan de ser atractivos, ya no hay una vida con Él, ya no hay una vivencia con Él, vivencias de fe, de amor, de gozo, de paz, de paciencia. Ya no existe nada de eso y nuestra vida se empieza a perder, se empieza a perder, se empieza a perder. Y ya no hay sentido, porque el único sentido, el único que le da sentido a nuestra vida es Dios a través de Jesucristo. Para terminar, el consejo de Dios por medio del apóstol Pablo en 2 Corintios 3:18: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor.